En el principio, antes de que existiera el tiempo o el espacio, solo reinaba un abismo insondable, una oscuridad eterna que parecía envolverlo todo. Sin embargo, en medio de ese caos primordial, el Espíritu de Dios se movía con una gracia misteriosa, trazando patrones de amor y poder que desafiaban lo imaginable. Fue en ese instante inicial que la voz del Creador se alzó con una autoridad inquebrantable: «Hágase la luz». Y en un parpadeo divino, la oscuridad se rompió, dejando pasar un torrente de luminiscencia pura que inundó el vacío. La luz, radiante y vibrante, se extendió por todo el abismo, disipando las sombras y marcando el comienzo de un nuevo orden. Dios, contemplando su obra, vio que la luz era buena y decidió separarla de las tinieblas. Así nació el primer día, la dualidad que desde entonces ha definido el ciclo eterno del día y la noche. Con esta separación, el universo empezó a adquirir forma y propósito, y el misterio de la creación se revelaba ante los ojos del infinito. Al amanecer de ese primer día, las aguas del caos se aquietaron y el silencio se llenó de una promesa inefable. La creación estaba en marcha, y cada partícula del universo parecía susurrar la grandeza de un plan divino. La luz no solo había dispersado la penumbra, sino que también había encendido en el corazón del Creador el anhelo de continuar su obra, de transformar la nada en un espectáculo de belleza y armonía. El segundo día trajo consigo un mandato aún más grandioso: que haya una expansión en medio de las aguas. Con esta orden, Dios separó las aguas, creando un espacio inmenso que llamó firmamento o cielo. En ese instante, se trazó el límite entre lo que estaría por venir y el caos que aún persistía, y el universo empezó a adquirir dimensiones precisas y medibles. El firmamento se alzó majestuoso, un manto de infinitas tonalidades que reflejaban la grandeza de la creación. Desde las profundidades del abismo, emergía un cielo que parecía contener la promesa de estrellas, planetas y galaxias aún por descubrir. La expansión no solo separaba las aguas de arriba y abajo, sino que también abría la puerta a la formación de todo lo que con el paso del tiempo llenaría el universo de vida y belleza. Dios, satisfecho con el orden instaurado, contempló su obra con una sonrisa que trascendía lo visible. La expansión del cielo era un preludio a la creación de un mundo donde la vida, en todas sus formas, encontraría un refugio seguro y un propósito divino. La armonía entre la luz y la oscuridad, entre el cielo y las aguas, marcaba el comienzo de un ciclo eterno que se repetiría en cada amanecer. El tercer día fue el umbral en el que lo etéreo se volvió palpable. Dios llamó a las aguas a reunirse en un solo lugar, y de esa reunión surgió lo seco, la tierra firme. Con un gesto de poder y ternura, el Creador nombró a lo seco tierra y a la reunión de las aguas mares. Fue en ese preciso instante que el suelo, antes vacío y sin forma, comenzó a mostrar la impronta de la vida. Sobre esa tierra fértil, Dios mandó que brotara la vegetación. Hierbas que daban semilla y árboles frutales, cada uno según su especie, emergieron en una explosión de color y vitalidad. La tierra, que hasta entonces había sido un lienzo en blanco, se vistió con la exuberancia de la naturaleza, llenándose de aromas, sonidos y texturas que anticipaban la llegada de la vida en su forma más plena. Cada planta, cada hoja y cada fruto eran testimonio del ingenio divino. La vegetación no solo embellecía el paisaje, sino que también se convirtió en el sustento fundamental para el futuro de toda la creación. Dios vio que aquello era bueno, y el ciclo de la noche y la mañana continuó, marcando el final del tercer día y el comienzo de una era en la que la tierra se transformaría en un jardín de prodigios. El cuarto día, el universo se iluminó con una nueva visión.
Dios decidió que sobre el firmamento aparecieran luces que separaran el día de la noche y que sirvieran de señales para marcar las estaciones, los días y los años. Con un mandato lleno de majestuosidad, el Creador hizo que surgieran dos astros imponentes, el Sol, que reinaría con su luz cegadora durante el día, y la Luna, que velaría con su suave resplandor en la noche. Junto a ellos, innumerables estrellas se esparcieron como joyas en un manto celestial. El Sol, rey absoluto del día, encarnaba la fuerza vital y el poder del Creador, derramando su luz y calor sobre la tierra. La Luna, por su parte, con su misterioso resplandor, evocaba la magia y la serenidad de la noche. Las estrellas, diminutas y brillantes, eran como centinelas del firmamento, recordándonos que incluso en la inmensidad del cosmos hay un orden perfecto y una belleza inquebrantable. Este nuevo orden astronómico no solo iluminaba el cielo, sino que también marcaba el paso del tiempo, guiando a los seres vivos en sus ciclos de vida y en la celebración de sus ritmos naturales. La creación de los astros era, sin duda, un acto de sublime ingeniería divina, un recordatorio de que el tiempo y el espacio están intrínsecamente ligados al plan eterno del Creador. El quinto día trajo consigo una explosión de vida en el reino de las aguas y el cielo. Dios, en su infinita sabiduría, ordenó que las aguas se llenaran de seres vivientes y que en el cielo se alzaran aves de todos los colores y tamaños. De inmediato, los océanos se transformaron en un hervidero de actividad donde criaturas marinas de formas inimaginables surcaban las profundidades. Desde majestuosas ballenas hasta pequeños bancos de peces, la diversidad y la abundancia se hicieron presentes en cada rincón del mar. En el cielo, las aves desplegaron sus alas, pintando el firmamento con destellos de color y armonía. Sus cantos melodiosos llenaban el aire y sus vuelos ligeros y gráciles parecían coreografías celestiales que celebraban la vida. Cada criatura, cada ser alado, llevaba consigo el sello de la perfección divina y Dios, complacido, los bendijo, mandando que fueran fructíferos y se multiplicaran, llenando la tierra y el mar de su inigualable belleza. La creación de los seres vivientes en las aguas y el cielo marcó otro hito en la epopeya del universo, demostrando que incluso en el caos primigenio, la mano de Dios podía transformar el vacío en un mosaico de vida y color. Este día fue testigo de la sinergia entre la creación y el Creador, donde cada criatura era un reflejo del amor y la precisión del diseño divino. Con el transcurrir de los días, la obra maestra de la creación se acercaba a su culminación. El sexto día fue reservado para la creación de la humanidad, el ser por el cual Dios había decidido plasmar su imagen en la tierra. En un acto supremo de amor y propósito, Dios tomó del polvo de la tierra y con un aliento divino insufló vida en el hombre. Fue en ese instante cuando el ser humano cobró existencia, con sus ojos abriéndose ante el misterio del universo y su corazón latiendo con la promesa de un destino grandioso. El hombre fue creado a imagen y semejanza del Creador, dotado de razón, emoción y la capacidad de amar. Dios lo designó para que fuera el guardián de toda la creación, para que cuidara de la tierra y se encargara de mantener el equilibrio que Él mismo había instaurado. Con este don, el hombre recibió la responsabilidad de ser custodio y a la vez partícipe de la infinita belleza del universo. Para acompañar al hombre en su travesía, Dios plantó un jardín en el Edén, un paraíso repleto de árboles frutales, flores exuberantes y un río cristalino que regaba la tierra, dividiendo el jardín en 4 cauces. Este Edén no solo era un refugio de belleza sin igual, sino también el símbolo del cuidado y la provisión divina, un santuario donde la humanidad podía vivir en comunión con su Creador. El ser humano,
consciente de su noble herencia, comenzó a recorrer el vasto y misterioso Edén. Cada paso era una revelación, cada suspiro del viento, una caricia del amor divino. La inocencia y la pureza se reflejaban en la mirada del hombre, que, en su despertar a la existencia, comprendía que su destino estaba intrínsecamente ligado al plan eterno del Creador. Aunque la creación había alcanzado un esplendor inigualable, el relato aún tenía reservadas pruebas y desafíos que pondrían a prueba la fe y la perseverancia de la humanidad. La historia que se desplegaría a lo largo de las eras estaría marcada por episodios de traición, dolor y sobre todo redención. La promesa divina, inscrita en el tejido mismo del universo, aseguraba que, a pesar de las sombras del pecado y la incertidumbre, la luz de la esperanza siempre prevalecería. Desde los albores de la creación hasta la génesis de la humanidad, cada acto del Creador había sido un manifiesto de amor, de orden y de la inquebrantable determinación de guiar a sus criaturas hacia un destino glorioso. La creación de la luz, del cielo, de la tierra y de todos los seres vivientes era, en sí misma, una sinfonía de armonía divina, una melodía eterna que resonaría en los corazones de aquellos que, a través de la fe, supieran escuchar la voz del Creador. Esta promesa se convertiría en el pilar sobre el cual se edificarían las historias de los patriarcas, de los profetas y de los elegidos. La fe, la obediencia y la perseverancia serían las llaves que abrirían las puertas a un futuro bendecido, donde cada obstáculo se transformaría en una oportunidad para que la gracia divina obrase milagros. En el Edén, el hombre vagaba entre senderos perfumados por la fragancia de flores y el susurro del agua que caía en cascadas sobre rocas pulidas. La tierra parecía hablarle en un lenguaje ancestral, revelando secretos olvidados y la historia misma del universo. Cada árbol, cada arbusto y cada brizna de hierba era una pincelada en el lienzo divino, un testimonio silente de la intención amorosa del Creador. El hombre, con sus ojos llenos de asombro, se detenía a contemplar la obra maestra que le había sido confiada, consciente de que su existencia era un regalo y a la vez una responsabilidad sagrada. En este paraíso terrenal, el tiempo parecía fluir con una cadencia perfecta. Los días se sucedían en un ciclo armonioso de luz y sombra, de calma y renovación. La inocencia y la pureza reinaban, y el hombre, en su simplicidad, encontraba en cada amanecer la certeza de un amor que nunca cesaría. Pero en el fondo del Edén latía la promesa de un futuro en el que la humanidad tendría que enfrentar desafíos que pondrían a prueba su fe y su conexión con el Creador. El Edén no era solo un refugio de belleza inmaculada, sino también un escenario de aprendizaje. Allí, el hombre aprendió a distinguir el bien del mal, a comprender el valor de la obediencia y a reconocer que, incluso en la perfección, existe el germen de la transformación. La sabiduría divina se revelaba en cada rincón del jardín, en el murmullo del viento, en el canto de los pájaros y en la quietud de las noches estrelladas. Así, el Edén se convirtió en el primer templo de la fe, donde el hombre comenzó a forjar su espíritu y a prepararse para la travesía que le aguardaba fuera de sus fronteras. Con el paso de los días en el Edén, el hombre comenzó a sentir un anhelo profundo, una sed insaciable de conocimiento y de conexión con algo más grande que él mismo. Esa llamada interior, sutil y poderosa, lo impulsó a explorar los límites de su existencia, a cuestionar el porqué de su creación y a imaginar un destino que trascendiera la mera supervivencia. En esos momentos de contemplación, el hombre se encontró frente a un dilema. ¿Debería permanecer en el Edén, donde todo era paz y armonía, o aventurarse hacia lo desconocido, arriesgándose a encontrar el sufrimiento, la lucha y,
quizá la redención. La voz del Creador, siempre presente en el susurro del viento y en la resonancia de la tierra, le recordaba que el destino humano estaba entrelazado con la historia de la creación. Cada ser, cada criatura, había sido diseñado con un propósito, y el hombre no era la excepción. Así, con el corazón lleno de fe y una determinación naciente, el hombre decidió dar el primer paso hacia lo desconocido. Dejó atrás el Edén, llevando consigo la luz de la creación y la promesa de un futuro lleno de desafíos y milagros. Esta decisión marcó el comienzo de la epopeya humana. El hombre, ahora consciente de su dualidad, su capacidad para crear y destruir, para amar y caer en el error, emprendió un viaje que lo llevaría a descubrir la profundidad de su alma y la magnitud del plan divino. Así, el Edén se transformó en un recuerdo sagrado, una fuente inagotable de sabiduría a la que siempre podría retornar en espíritu, mientras enfrentaba las pruebas del mundo exterior. La salida del Edén abrió un abanico de posibilidades y al mismo tiempo de desafíos. Con la libertad vino el conocimiento, y con el conocimiento la capacidad de discernir entre el bien y el mal. En su nueva travesía, el hombre descubrió la existencia de un árbol prohibido, un símbolo de la dualidad inherente a la condición humana. Este árbol, cargado de un misterio insondable, representaba el límite entre la obediencia a la voluntad divina y el deseo insaciable de adquirir sabiduría por cuenta propia. Impulsado por la curiosidad y seducido por la promesa de un conocimiento supremo, el hombre se acercó al árbol prohibido. La tentación se hizo insoportable y en un acto de desobediencia decidió probar el fruto que colgaba de sus ramas. En ese instante, una transformación radical se apoderó de él. La inocencia se desvaneció y en su lugar surgió una conciencia aguda de su propia vulnerabilidad y de la complejidad del mundo. El manjar prohibido no solo había alterado su estado de ser, sino que había desencadenado una serie de consecuencias que marcarían el destino de toda la humanidad. La caída del hombre fue el primer error, el primer desvío en el sendero de la creación. Pero, a pesar del peso del pecado y la separación que ahora lo distinguía del Creador, el hombre no estaba condenado a la oscuridad eterna. En ese acto de desobediencia se escondía paradójicamente la semilla de la redención. La promesa divina, inscrita en el tejido mismo del universo, aseguraba que a través del sufrimiento y la penitencia, la humanidad encontraría el camino de regreso a la luz. La transgresión del primer ser humano resonó a lo largo y ancho de la creación. La inocencia perdida se convirtió en un eco persistente que recordaba la fragilidad de la condición humana. Sin embargo, lejos de ser el final de la historia, la caída fue el preludio de una salvación mayor, un camino que llevaría a la humanidad a redescubrir la gracia del Creador y a reconstruir el puente roto entre el hombre y lo divino. Cada paso que el hombre dio tras abandonar el Edén estuvo marcado por la lucha interna entre la culpa y la esperanza. En cada latido, el recuerdo del paraíso perdido se mezclaba con el anhelo de volver a la pureza original, de sentir nuevamente el abrazo cálido de la creación. Esta dualidad, tan dolorosa como hermosa, se convirtió en la fuerza motriz que impulsó al hombre a buscar, en medio del desierto de su propia alma, señales de la misericordia divina. La promesa de salvación se manifestó a través de visiones, sueños y mensajes sutiles que llegaban en los momentos más inesperados. La voz del Creador se hacía presente en la brisa, en el murmullo de los ríos y en el canto de los pájaros, recordándole al hombre que a pesar de su error, la redención era posible. Esta esperanza inquebrantable, tejida en el tejido mismo del universo, sería el faro que guiaría a la humanidad a través de las eras,
un recordatorio constante de que la fe y la perseverancia pueden transformar incluso el error más profundo en una oportunidad para renacer. A lo largo de su exilio del Edén, el hombre aprendió que, aunque el camino hacia la salvación estuviera sembrado de obstáculos y penurias, la llama del amor divino nunca se extinguiría. Cada amanecer traía consigo la promesa de un nuevo comienzo, y cada noche, en su manto estrellado, el hombre encontraba consuelo en la certeza de que el Creador velaba por él, incluso en medio del dolor y la incertidumbre. El amor divino se manifestó en formas sutiles y grandiosas. Era el abrazo del sol que disipaba las sombras del amanecer, la caricia del viento que susurraba palabras de aliento y la melodía del agua que cantaba la historia eterna de la creación. Este amor, inmutable e infinito, se convirtió en la fuerza vital que impulsaba al hombre a seguir adelante, a pesar de las heridas y las caídas. En cada experiencia, en cada lágrima y en cada risa, el hombre comenzó a comprender que su existencia era parte de una sinfonía eterna, un concierto celestial en el que cada nota, por pequeña que fuera, contribuía a la grandeza del todo. La fe se transformó en una herramienta poderosa, capaz de iluminar incluso los rincones más oscuros del alma. Y el perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, se erigió como el puente que unía a la humanidad con su destino divino. Mientras el hombre recorría los caminos del mundo, llevando consigo la huella indeleble del Edén y la amarga lección del árbol prohibido, su espíritu se fue enriqueciendo con la experiencia y la sabiduría adquirida a través de la adversidad. Cada paisaje, cada encuentro y cada desafío contribuían a forjar una identidad única, una esencia que, aunque marcada por el dolor, brillaba con la luz de la esperanza. El eco de la creación se hacía sentir en lo más profundo de su ser. Los recuerdos del Edén, de aquel jardín sagrado donde todo había comenzado, se entrelazaban con las vivencias del presente, creando una sinfonía de emociones que despertaba en el hombre un deseo ferviente de reconciliación. Quería volver a sentir la pureza de la creación, a restaurar la armonía perdida y a abrazar la promesa de un futuro en el que el amor y la fe prevalecieran sobre el error y la oscuridad. Así, en cada paso que daba, el hombre buscaba reconstruir el puente roto entre lo terrenal y lo divino. Con cada acto de bondad, con cada palabra de aliento y con cada gesto de perdón, se acercaba un poco más a la redención, recordando que, en el gran esquema de la creación, cada alma es una chispa de la divinidad, destinada a brillar con luz propia. El viaje del hombre, aunque marcado por la caída y el error, nunca estuvo exento de la promesa de un nuevo comienzo. En cada amanecer, la luz que emergía del horizonte no solo disipaba la oscuridad de la noche, sino que también simbolizaba la oportunidad de renacer, de dejar atrás las heridas del pasado y de abrazar un futuro lleno de posibilidades. Esta promesa se hizo palpable en los momentos de introspección, en aquellos instantes en que el hombre se detenía para contemplar la inmensidad del universo y sentir la presencia del Creador en cada latido de la tierra. La fe, como un faro luminoso, le indicaba que, a pesar de las pruebas y de las caídas, la salvación era posible, y que el amor divino era la fuerza que lo impulsaría a seguir adelante. El camino hacia la redención no era lineal ni exento de dificultades. Cada paso requería coraje, cada decisión demandaba sacrificio, y cada triunfo se ganaba a pulso, con lágrimas y oraciones. Sin embargo, en medio de la adversidad, el hombre encontró en su interior la fortaleza para levantarse, para aprender de sus errores y para continuar en la senda de la fe. La promesa de un nuevo comienzo se convirtió en la luz que guiaba sus pasos, recordándole que, a través de la perseverancia y el amor, era posible transformar la oscuridad
en un amanecer glorioso. Mientras el hombre abandonaba las fronteras del Edén y emprendía su largo peregrinaje por la tierra, comenzó a sentarse las bases de lo que serían las primeras civilizaciones. Con la luz del amanecer como compañera y la sabiduría adquirida en los senderos del exilio, el hombre se dispuso a transformar la naturaleza a su imagen, creando aldeas y luego ciudades que se alzarían en el horizonte como testimonio de la capacidad humana para forjar su destino. En esos albores de la historia, la Tierra se convirtió en un vasto escenario de encuentros y despedidas, de sueños y de desafíos. Los ríos, que serpenteaban por el paisaje, no solo regaban la tierra sedienta, sino que se transformaban en arterias vitales, por donde fluía la esperanza y la promesa de un futuro mejor. Las llanuras fértiles, iluminadas por el sol naciente, invitaban a la agricultura y al asentamiento, y de los surcos sembrados emergían las primeras semillas del conocimiento y de la cultura. Las primeras comunidades se unieron en torno a rituales sagrados y festejos que celebraban la bendición de la creación. Bajo la atenta mirada del cielo estrellado, los ancianos contaban historias del Edén y de la gran obra del Creador, transmitiendo de generación en generación la memoria de aquella luz primigenia. En las plazas y a la orilla de los ríos se levantaban altares de piedra donde el hombre ofrecía oraciones y sacrificios en agradecimiento. Cada ofrenda, cada cántico, era una declaración de fe en un destino inscrito en el corazón del universo. Las ciudades nacientes, con sus murallas de adobe y sus templos de piedra, se erigían como centros de aprendizaje y de unión. En ellas, la lengua y la cultura se entrelazaban para formar un tejido social que daba sentido a la existencia colectiva. Las leyendas y los mitos, cargados de simbolismo, se convertían en la columna vertebral de la identidad de cada pueblo, y la memoria de la creación se fusionaba con el presente para iluminar el camino hacia el futuro. A medida que las civilizaciones crecían, también lo hacía la conciencia del hombre acerca de su fragilidad y de la necesidad de guiarse por un camino de virtud y fe. En medio de los tumultuosos cambios sociales y de los conflictos internos, surgieron los profetas, aquellos elegidos para llevar la voz del Creador a sus semejantes. Estas figuras, dotadas de una sensibilidad sobrenatural, se convirtieron en faros de esperanza en momentos de oscuridad. Los profetas caminaban por las calles de las ciudades, llevando consigo mensajes de arrepentimiento, amor y renovación. Sus palabras, a menudo envueltas en metáforas y en símbolos poderosos, resonaban en los corazones de los oyentes, despertando en ellos la certeza de que, a pesar de las adversidades, la misericordia divina siempre estaba al alcance de aquellos que se atrevían a creer. Con voces firmes y llenas de compasión, proclamaban que cada error podía ser transformado en una lección y que el perdón era el puente hacia una existencia más plena y justa. La influencia de estos mensajeros no se limitaba a un solo pueblo. Sus enseñanzas cruzaban fronteras y épocas, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. A través de sus relatos, se recordaba a los hombres que la luz de la fe era un don precioso, capaz de disipar las sombras más densas y de guiar a las almas hacia el abrazo reconfortante del amor divino. En cada recodo del camino, el hombre se enfrentaba a desafíos que ponían a prueba su temple y su determinación. Las disputas, las traiciones y las pérdidas se convertían en maestros implacables, y cada obstáculo ofrecía la oportunidad de crecer y de aprender. Así, la historia se forjaba en el crisol de la experiencia, donde el dolor y la alegría se mezclaban para dar forma a un carácter indomable. Las leyendas de antiguos héroes y patriarcas que habían superado el sufrimiento y habían encontrado en la adversidad
la semilla de la redención, servían de inspiración para las nuevas generaciones, desde el relato del hombre que, en su caída, descubrió la luz oculta en su interior, hasta la historia del hermano que, a pesar del rencor y la envidia, optó por perdonar y tender la mano al prójimo. Cada narrativa se erigía en un testimonio del poder transformador de la fe. Este proceso de forjar el carácter no era sencillo. Requería valentía, sacrificio y la capacidad de mirar más allá de la superficie de las cosas. Sin embargo, en el esfuerzo colectivo por construir un futuro mejor, el hombre comenzaba a comprender que la verdadera grandeza residía en la humildad y en la perseverancia. Cada cicatriz, cada lágrima derramada, era un recordatorio de que la luz de la redención siempre se encendía en medio de la oscuridad, iluminando el camino hacia un destino glorioso. A lo largo de los tiempos, la fe se convirtió en el hilo invisible que unía a las diversas generaciones y que trascendía las barreras del tiempo y del espacio. Las antiguas promesas, pronunciadas en los albores de la creación, se transmitían como un legado sagrado, y la memoria del Edén y de sus enseñanzas perduraba en cada rincón de la existencia. La herencia de la fe se manifestaba en los rituales, en las oraciones y en los gestos cotidianos que recordaban a los hombres su origen divino. En las ceremonias que marcaban el paso de las estaciones, en los festejos que celebraban la abundancia de la tierra y en las reuniones en torno al fuego, la comunidad se reunía para compartir las bendiciones y los desafíos de la vida. Estas tradiciones, que habían nacido en el silencio del Edén y se habían fortalecido en el fragor de la historia, eran la manifestación palpable de un pacto eterno entre el hombre y su Creador. La fe no era simplemente un conjunto de creencias, sino una forma de vivir, un compromiso inquebrantable de amar, perdonar y avanzar pese a las adversidades. Cada generación se veía a sí misma como heredera de una promesa divina, y en cada hijo, en cada nieto, se encarnaba la esperanza de un futuro más luminoso. La historia del hombre se entrelazaba con la de sus antepasados, y la narrativa de la creación se convertía en una crónica viva, en la que cada capítulo era escrito con la tinta de la fe y la perseverancia. Así, la herencia de la fe se perpetuaba y la voz del Creador continuaba resonando en el corazón de la humanidad. A medida que la civilización avanzaba, el hombre no solo se dedicaba a construir ciudades y a cultivar la tierra, sino que también se adentraba en las profundidades de su propia alma en busca de respuestas. La pregunta ¿quién soy? Se volvía cada vez más insistente. Y en ese anhelo de comprender su verdadera esencia, el hombre comenzaba a explorar los misterios del conocimiento y del espíritu. En los templos y en los rincones apartados de la metrópoli, sabios y filósofos se reunían para compartir sus reflexiones. Los libros, tallados en tablillas de arcilla o escritos en pergaminos, se convertían en ventanas abiertas al saber ancestral. Cada palabra, cada enseñanza, era una invitación a adentrarse en los recovecos del alma y a descubrir el significado profundo de la existencia. Esta búsqueda del sentido no era una tarea sencilla. Conlleva cuestionamientos que podían desestabilizar las certezas más arraigadas y desafiar la comprensión de la realidad. Sin embargo, en ese proceso de indagación, el hombre se acercaba poco a poco a la comprensión de que su vida formaba parte de un diseño mayor, de un plan que trascendía las limitaciones del tiempo y del espacio. La luz del conocimiento, aunque a veces tenue, se encendía en el interior de aquellos que se atrevían a explorar los misterios del universo, revelándoles que cada experiencia, por dolorosa que fuera, contribuía a la construcción de un destino pleno y significativo. La búsqueda del sentido se transformó en una travesía tanto personal como colectiva.
Los relatos de grandes sabios y las parábolas transmitidas de boca en boca se convirtieron en faros que iluminaban el camino, recordando a cada ser que la vida, con todas sus contradicciones, era un regalo inigualable. Una oportunidad para descubrir la grandeza del espíritu y la infinita bondad del Creador. Conforme el hombre avanzaba por los senderos de la historia, la promesa de un nuevo comienzo se mantenía viva en cada rincón de su existencia. La fe, templada en el crisol de la experiencia, se erguía como un legado eterno que trascendía la fugacidad del tiempo. Cada amanecer traía consigo la certeza de que, sin importar cuán oscura fuera la noche, siempre habría una luz capaz de disipar las sombras y de guiar a los corazones hacia la esperanza. El legado de la esperanza se expresaba en los pequeños gestos cotidianos, en la sonrisa compartida entre desconocidos, en el abrazo que consolaba el dolor, en la palabra de aliento que transformaba el desconsuelo en fuerza. Esta esperanza era la que impulsaba al hombre a seguir adelante, a creer que, a pesar de las caídas y de las heridas del pasado, la redención siempre estaba al alcance de la mano. La promesa divina se mostraba en cada aspecto de la creación, en la majestuosa danza del sol y la luna, en el murmullo de los ríos que recorrían la tierra, en el canto armonioso de las aves que surcaban el cielo. La fe y la esperanza se entrelazaban en una sinfonía que recordaba a la humanidad que en medio del caos siempre hay un motivo para levantarse, para soñar y para construir un futuro lleno de luz y de amor. Así, el hombre comprendía que cada día era una nueva oportunidad para escribir su propia historia, para redescubrir la pureza del Edén y para reafirmar su compromiso con el plan divino. El legado de la esperanza se transmitía de generación en generación, un faro inmutable en medio de la tempestad, recordándonos que, a pesar de los errores y de las sombras, la luz del Creador nunca dejará de brillar. En medio del vasto lienzo de la creación, surgió una figura destinada a cambiar el curso de la historia: Abraham. Su historia comenzó en un tiempo en el que las antiguas voces de la creación aún resonaban en cada rincón de la tierra. Abraham, un hombre de semblante humilde y corazón ardiente, escuchó en lo profundo de su ser el llamado del Creador. Una voz suave pero imponente le decía: «Deja tu tierra, tu familia y todo lo que conoces. Yo te mostraré una tierra prometida, donde tu descendencia será bendecida, y a través de ti se bendecirán todas las naciones». Con el alma llena de asombro y la fe como única certeza, Abraham tomó la decisión que sellaría su destino. Sin dudar, dejó atrás el confort de lo conocido y se lanzó a la incertidumbre de un viaje que lo llevaría a recorrer vastas llanuras, montañas imponentes y ríos serpenteantes. En cada paso, la promesa divina se hacía palpable. La tierra que aún no conocía era un terreno fértil para la esperanza, un escenario en el que se escribirían capítulos de fe, sacrificio y redención. El llamado de Abraham no solo fue un mandato divino, sino también una invitación a trascender los límites humanos. Su partida simbolizaba la ruptura con un pasado que, aunque lleno de certezas, ya no podía sostener la promesa de un futuro glorioso. En ese instante, Abraham se convirtió en el portador de una misión ancestral, un custodio de la fe que debía transmitirse a través de generaciones. Así, con cada paso en el desierto, la huella de su obediencia se grababa en el alma misma de la tierra. El trayecto de Abraham estuvo lleno de desafíos que pusieron a prueba su temple y su convicción. El desierto, con sus dunas infinitas y el calor abrasador del sol, se convirtió en un maestro implacable. Sin embargo, en medio de la adversidad, Abraham halló refugio en la promesa del Creador.
Las noches, frescas y estrelladas, eran momentos de reflexión y de oración, donde el silencio del universo parecía responder a sus anhelos. Durante el viaje, el viajero se encontró con pueblos y culturas diversas. Cada encuentro le revelaba fragmentos de la inmensidad del plan divino. Algunos lo recibieron con hospitalidad y otros con recelo, pero Abraham jamás vaciló en su propósito. En cada aldea, en cada oasis, el hombre compartía su fe y su testimonio, sembrando en el corazón de sus oyentes la semilla de la esperanza. Así, el viaje no era solo físico, sino también espiritual, un camino que invitaba a redescubrir el significado del amor, la solidaridad y la entrega incondicional. Las historias y leyendas que circulaban por los caminos parecían anticipar la llegada del elegido. Los ancianos contaban relatos de antiguas promesas y de un pacto eterno entre el Creador y aquellos que se atrevieran a soñar con un destino más alto. Cada palabra resonaba en el alma de Abraham, recordándole que su travesía era parte de una sinfonía mayor, en la que cada nota tenía un propósito divino. La travesía se convirtió en una escuela de vida. En el crisol del desierto, Abraham aprendió a reconocer la mano de Dios en lo cotidiano, en el murmullo del viento, en el refrescante rocío de la mañana y en la vastedad del cielo que parecía abrazar el horizonte. Así, el viaje hacia la tierra prometida fue un testimonio de fe y perseverancia, un sendero en el que cada paso acercaba al hombre a la realización de un sueño divino. El destino de Abraham estaba marcado por episodios de prueba que, a la par que demostraban la fragilidad humana, evidenciaban la fortaleza de una fe inquebrantable. En cada obstáculo, desde la sed y el hambre hasta los enfrentamientos con naciones hostiles, se revelaba la mano protectora del Creador. Los momentos de incertidumbre se transformaban en instantes de revelación, donde la voz del Señor se hacía audible en medio del caos. Una de las pruebas más conmovedoras fue el establecimiento del pacto sagrado. En una noche iluminada por el fulgor de las estrellas, Abraham se encontró en comunión con el Creador, quien le reiteró la promesa de hacer de su descendencia una gran nación. Este pacto, sellado con palabras de amor y compromiso, era la base sobre la que se erigiría el futuro de la humanidad. La fe de Abraham se transformó en un faro para todos los que vendrían después, y su obediencia se convirtió en la semilla de una esperanza que cruzaría los confines del tiempo. El pacto sagrado no era un mero acuerdo, era una revelación del destino divino. El Creador prometió a Abraham que su linaje se multiplicaría como las estrellas del cielo y que a través de él se establecería una bendición para todas las naciones. Cada palabra, pronunciada en la intimidad del encuentro, se grabó en el alma del patriarca, marcando el inicio de un legado eterno. La fe de Abraham, templada por el fuego de las pruebas, se convirtió en el pilar sobre el cual se sostendría la historia de un pueblo elegido. Durante esos momentos de intimidad espiritual, Abraham experimentó la dualidad de la existencia, la fragilidad del hombre y la infinita bondad de su Creador. La voz divina le hablaba con una ternura que desafiaba la lógica humana, revelándole que, a pesar de las caídas y los errores, la redención siempre estaba al alcance de la fe sincera. Este pacto, sellado con la luz de un destino preordenado, transformó al patriarca y le otorgó la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos futuros. Con el paso de los años, la historia de Abraham se convirtió en una leyenda viviente, en un testimonio inquebrantable de fe y obediencia. Su vida, marcada por sacrificios y decisiones difíciles, se transformó en el cimiento de una nación destinada a cambiar el mundo.
Los descendientes de Abraham crecieron en número y en sabiduría, y cada generación honraba la promesa hecha en aquella noche estrellada. La figura de Abraham trascendió los límites del tiempo y se erigió en símbolo de esperanza para pueblos de todas las latitudes. Su historia, narrada en lenguas y culturas diversas, recordaba a cada ser humano que la fe es un poder transformador, capaz de convertir la adversidad en bendición. En las ceremonias, en los cantos y en las oraciones, su nombre resonaba como un eco del pacto eterno. Una melodía que invitaba a la humanidad a soñar con un futuro lleno de luz. El legado de Abraham también se manifestó en la creación de instituciones y tradiciones que consolidaron la identidad de su pueblo. Los templos, erigidos en honor al Creador, se convirtieron en santuarios donde la fe se expresaba a través del arte, la música y la palabra. Las festividades cargadas de simbolismo celebraban la unión entre el hombre y su Creador, y recordaban que, a pesar de las pruebas, la bendición divina era inmutable. Cada relato sobre Abraham servía como recordatorio de que la historia humana es una sinfonía en la que cada nota, por pequeña que sea, contribuye al gran concierto del destino. Los sabios y poetas cantaban sus hazañas, y su ejemplo inspiraba a reyes y mendigos por igual. La fe del patriarca se transformó en la semilla que germinaría en el alma de millones, un faro luminoso que guiaría a la humanidad en los momentos de oscuridad. El pacto de Abraham se extendió más allá de su propia existencia, permeando a lo largo de generaciones y consolidándose como la base de una herencia espiritual que perduraría en la historia de la humanidad. La promesa de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas y que a través de ellos el mundo entero sería bendecido, se convirtió en la antorcha que iluminó el camino hacia la redención. A medida que la historia avanzaba, los hijos de Abraham se enfrentaron a sus propias pruebas. Isaac, su hijo tan esperado, heredó no solo la bendición, sino también el desafío de vivir conforme al pacto divino. La relación entre padre e hijo se tejió con hilos de amor, incertidumbre y, sobre todo, fe en un futuro prometido. Isaac, en su humilde existencia, se convirtió en el vínculo que unía el pasado glorioso de Abraham con el futuro incierto de su descendencia. La herencia del pacto se extendió aún más a través de Jacob, quien, tras enfrentar sus propias luchas y transformaciones, recibió el nombre de Israel. Este cambio de nombre no fue solo un símbolo, sino la consolidación de un destino, el de convertirse en el padre de 12 tribus, la columna vertebral de un pueblo elegido. Las historias de Jacob, sus encuentros, sus caídas y sus redenciones se entrelazaron con la promesa divina, haciendo eco en cada generación. Cada pacto, cada bendición y cada desafío vividos por los descendientes de Abraham era un recordatorio de que, a pesar de los errores humanos, la misericordia del Creador era infinita. La redención no era una meta lejana, sino un destino que se construía día a día a través de actos de fe, perdón y amor. Así, el legado del pacto se convirtió en un camino de luz que guiaba a la humanidad hacia una realización plena, donde cada lágrima se transformaba en esperanza y cada tropiezo en lección de vida. En el devenir del tiempo, las historias de Abraham, Isaac y Jacob se entrelazaron en un tapiz de sacrificio, fe y redención. La vida de estos patriarcas se convirtió en una sinfonía compleja, en la que cada experiencia, ya fuera de dolor o de júbilo, contribuía a la construcción de un destino colectivo. Los sacrificios, tanto personales como colectivos, se ofrecían como ofrenda en el altar de la fe, recordando a la humanidad que para alcanzar la bendición divina era necesario renunciar a lo efímero y abrazar lo eterno. Las pruebas de la fe
muchas veces dolorosas y llenas de incertidumbre, se transformaban en lecciones imperecederas. El relato del sacrificio, en el que el patriarca estuvo dispuesto a entregar lo más preciado en obediencia al mandato divino, resonaba en cada generación como un símbolo del compromiso inquebrantable con el plan del Creador. Esa disposición al sacrificio no solo demostraba la grandeza de la fe, sino que también abría las puertas a un futuro en el que la redención y la bendición se manifestarían de manera sorprendente. En las plazas de las ciudades emergentes, en las reuniones en torno al fuego y en los cánticos que celebraban la vida, la memoria de estos actos de fe se mantenía viva. Las generaciones futuras, al escuchar las historias de sus antepasados, encontraban en ellas la fuerza para enfrentar sus propios desafíos. La fe se transformaba en un legado de amor, un lazo indestructible que unía a toda la humanidad en la búsqueda de un destino lleno de luz. La confluencia de caminos, la unión de sacrificio y esperanza, era el eco de un pacto eterno que había sido sellado desde los albores de la creación. Los patriarcas no solo habían forjado su destino, sino que habían dejado una herencia espiritual que invitaba a cada ser a creer en la capacidad de la fe para transformar la realidad. Así, la historia de Abraham y sus descendientes se erigía en un faro de esperanza, un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz del Creador siempre estaba presente. La narrativa de la fe, de la lucha y del sacrificio no se limitaba a las páginas del pasado. Era una voz que trascendía el tiempo y que seguía resonando en el presente. Las antiguas promesas, grabadas en el alma de los patriarcas, se transformaron en un legado viviente que se manifestaba en cada acto de bondad, en cada rayo de luz que rompía la oscuridad y en cada corazón que latía con la esperanza de un nuevo amanecer. Hoy, la historia de Abraham y de su descendencia sigue siendo contada en templos, escuelas y hogares. Cada relato, cada parábola es un testimonio del poder transformador de la fe, un llamado a recordar que la redención es posible para todos aquellos que se atreven a soñar y a creer en un destino mayor. La voz del Creador, que en aquel principio habló y creó la luz, continúa guiando a la humanidad a través de los desafíos del presente, invitándonos a reconstruir puentes, a perdonar y a vivir en comunión con lo divino. Esta voz, eterna e inmutable, nos recuerda que cada generación es partícipe de un pacto sagrado, una promesa que trasciende la historia y se convierte en el fundamento sobre el cual se construye el futuro. La fe, en su forma más pura, es el lenguaje que une a los hombres, la melodía que transforma el dolor en esperanza y la fuerza que impulsa a la humanidad a alcanzar la grandeza que le fue destinada. A lo largo de los siglos, el legado de Abraham ha sido la semilla de innumerables historias de fe y redención. El camino trazado por el patriarca y sus descendientes es, a la vez, un sendero de lucha y de victoria, en el que cada paso, por difícil que sea, está impregnado de la promesa de un mañana mejor. La historia nos enseña que la fe no es un destino, sino un viaje continuo, una travesía en la que cada alma es llamada a descubrir su verdadera esencia y a contribuir al gran concierto de la creación. El renacer de la esperanza se manifiesta en los actos cotidianos de bondad, en la perseverancia ante la adversidad y en la inquebrantable creencia de que el amor divino puede transformar la oscuridad en luz. En cada familia, en cada comunidad y en cada nación, el eco del pacto de Abraham sigue vivo, recordándonos que la humanidad está unida por un destino común, el de alcanzar la plenitud a través de la fe, el sacrificio y el perdón.
Este llamado a la continuidad es una invitación a no olvidar las lecciones del pasado, a honrar la memoria de aquellos que, con su ejemplo, forjaron un camino de redención. Es un recordatorio de que la historia de la fe es una sinfonía que se enriquece con cada nueva generación, una melodía eterna que nos insta a vivir con integridad, esperanza y amor incondicional. La herencia del pacto, transmitida de generación en generación, es la luz que ilumina el sendero hacia un futuro lleno de promesas y bendiciones. Con cada amanecer, la humanidad tiene la oportunidad de reescribir su historia, de transformar el dolor en fuerza y de alzarse con la certeza de que la redención es posible. La voz del Creador, que en los albores de la existencia susurró la promesa de un destino glorioso, sigue hablando a través de los tiempos, invitándonos a ser partícipes de un milagro cotidiano, el renacer de la esperanza en cada latido del corazón humano. Después de haber heredado la promesa de Abraham y haber sellado su destino con el pacto divino, Jacob se encontró en una encrucijada de sentimientos y desafíos. Su vida, marcada por engaños, reconciliaciones y luchas, se convirtió en el reflejo de una transformación interna profunda. Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel tras aquella mística noche en la que luchó con el misterioso ser en la penumbra, llevaba en sus hombros el peso de una herencia ancestral. El cambio no solo era un símbolo de su nueva identidad, sino también de la responsabilidad ineludible de ser padre de las 12 tribus que con el tiempo darían forma al pueblo elegido. Cada cicatriz en su cuerpo contaba una historia de lucha, y cada lágrima derramada era el reflejo del alma herida que, sin embargo, ansiaba la redención. Durante sus largos años errantes, Jacob se vio inmerso en conflictos con su hermano Esaú, en disputas internas con sus propios hijos y en la constante búsqueda del perdón y la reconciliación. Sus noches eran escenario de sueños y visiones en las que el pasado y el futuro se fundían. La escalera al cielo, aquella visión divina que tuvo en Betel, se convirtió en un recordatorio perenne de que el destino de Jacob estaba inscrito en la eternidad y que cada obstáculo enfrentado era una oportunidad para crecer y acercarse a la voluntad del Creador. En sus momentos de soledad, Jacob recordaba con nostalgia los días en que la inocencia del Edén parecía aún palpitar en su interior. Pero el exilio le había enseñado que la grandeza del hombre reside en la capacidad de levantarse tras cada caída. La dualidad entre la luz y la sombra, el bien y el mal, se manifestaba en cada decisión que debía tomar, y la lucha interna se reflejaba en las arrugas de su rostro y en la mirada intensa de sus ojos cansados. Aún así, su fe inquebrantable lo impulsaba a seguir adelante, confiando en que cada paso, por doloroso que fuera, abría la puerta a una nueva bendición. La familia de Jacob, aunque unida por el lazo sagrado del pacto divino, no estaba exenta de conflictos y tensiones. Sus 2 esposas, Lea y Raquel, y las concubinas que les acompañaban, dieron origen a una constelación de hijos que a lo largo de los años vivirían intensas rivalidades y momentos de profunda unión. La complejidad de esta familia se asemejaba a un tapiz en el que cada hebra, teñida de amor, celos, dolor y esperanza, tejía la historia de un pueblo que debía forjarse en medio del caos. Lea, la hija mayor, sintió desde el inicio la sombra del abandono al ver que el amor de Jacob se inclinaba hacia Raquel, la esposa preferida. Sin embargo, en medio del resentimiento, Lea encontró en su dolor una fuerza interior que la llevó a dar a luz a numerosos hijos, cuyos nombres resonarían a través de los siglos. Por otro lado, Raquel, con su belleza y su lucha contra la esterilidad, vivió momentos de desesperación y júbilo a partes iguales, hasta que finalmente el Creador la bendijo con un hijo, José.
cuyo destino se transformaría en el eje central de la redención de su familia. La rivalidad entre hermanas y la envidia entre hermanos marcaron profundamente la vida cotidiana de la casa de Jacob. Cada palabra, cada mirada llevaba consigo la carga de un pasado doloroso y de expectativas inalcanzables. La convivencia se convirtió en una escuela de paciencia y sacrificio, donde cada conflicto enseñaba lecciones de humildad y perdón. Así, a través de los años, la familia se fue transformando en un microcosmos de la lucha humana, la eterna búsqueda de amor, reconocimiento y paz. A pesar de las tensiones, momentos de unión verdadera emergían en medio de la adversidad. Reuniones alrededor del fuego, celebraciones en honor a las festividades sagradas y la transmisión de relatos ancestrales ayudaban a fortalecer el vínculo que los unía. Jacob, con el corazón dividido entre el dolor de las disputas y la esperanza de la redención, se erigía como el patriarca que debía guiar a su familia hacia un destino prometido. Sus bendiciones y profecías, pronunciadas en los momentos más íntimos y solemnes, eran faros de luz que orientaban a sus hijos en la senda de la fe. Entre todos los hijos de Jacob, uno destacó de manera singular: José, el hijo amado de Raquel, cuya vida estaba destinada a ser un espejo de la fidelidad y la providencia divina. Desde su infancia, José mostró una sensibilidad y un don especial para interpretar sueños, habilidades que, aunque sembraron en sus hermanos la semilla del rencor y la envidia, también anunciaron un destino glorioso. Los sueños de José eran visiones que trascendían lo cotidiano. En ellos veía cómo sus hermanos se inclinaban ante él, cómo el sol, la luna y las estrellas se postraban en señal de respeto. Estas imágenes, tan poderosas como enigmáticas, despertaron en sus hermanos sentimientos de desconfianza y furia. La envidia creció hasta convertirse en un abismo del que ningún lazo familiar parecía capaz de salvar. El resentimiento se encendió en los corazones y, en un acto de traición, decidieron deshacerse de él. La cruel decisión de vender a José por unas escasas piezas de plata marcó el inicio de una serie de acontecimientos que transformarían no solo su destino, sino también el de toda su familia. Separado de sus seres queridos y lanzado al olvido, José fue llevado a tierras lejanas, donde la vida de esclavo y la adversidad se convirtieron en su crisol. Sin embargo, en el exilio, la providencia divina no tardó en manifestarse. A pesar de las injusticias y las penurias, José mantuvo una fe inquebrantable. Su integridad y su don para interpretar los designios del Creador le abrieron puertas en medio de la oscuridad. En la casa de Potifar, un oficial del faraón, José demostró su capacidad para transformar el dolor en sabiduría, y su lealtad se vio recompensada con el ascenso en la administración de la casa. Pero como la vida suele poner a prueba la virtud, José enfrentó nuevas tentaciones y desafíos, especialmente en el intento de seducción de la esposa de su amo. Al rechazar con firmeza y mantener su honor intacto, se ganó la enemistad de su señora, lo que lo condujo, en un giro doloroso del destino, a ser encarcelado injustamente. En la fría soledad de la prisión, donde la esperanza parecía un eco distante, José encontró en la fe el consuelo para sobrellevar su desgracia. Allí, entre rejas y sombras, se destacó por su capacidad para interpretar los sueños de sus compañeros de cautiverio. Con palabras llenas de humildad y sabiduría, pronosticó la restauración del copero y el infortunio del panadero del faraón. Aunque la justicia tardó en llegar, el cumplimiento de sus interpretaciones fue una señal inequívoca de que la mano de Dios estaba operando en su vida. El momento decisivo llegó cuando el faraón, perturbado por sueños inusuales que ninguno de sus sabios pudo interpretar, se acordó del joven hebreo en la cárcel.
Con el corazón lleno de intriga y la esperanza de encontrar una respuesta, el faraón convocó a José. Frente a la imponente figura real, José relató sus interpretaciones, advirtiendo de 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna devastadora. Con una claridad que parecía emanada directamente de lo divino, José propuso un plan para almacenar grano durante los años de bonanza, salvaguardando así a Egipto y a los territorios circundantes durante los tiempos difíciles. Impresionado por la sabiduría del joven y convencido de que nadie podría igualar la intuición que brillaba en sus ojos, el faraón lo elevó a una posición de inmenso poder, designándolo gobernador de Egipto, solo por debajo de él. De la desgracia de ser vendido como esclavo, José ascendió hasta convertirse en el salvador de naciones. Su administración, basada en la previsión y en la inquebrantable fe en el plan divino, permitió a Egipto enfrentar la hambruna con una fortaleza inusitada. La prosperidad y el orden que instauró se extendieron rápidamente, y no solo Egipto se benefició de su sabiduría. Pueblos de tierras vecinas acudieron en busca de alimento y refugio. La mano de José, guiada por el Creador, transformó el sufrimiento colectivo en una oportunidad para la solidaridad y la redención. Sin embargo, a pesar de su éxito y de la bendición divina, el recuerdo de su familia y de aquellos que lo habían traicionado nunca se desvaneció. Mientras José se consolidaba en su nueva posición, la sombra de un pasado doloroso se cernía sobre él. Los hermanos, consumidos por la culpa y el remordimiento, comenzaron a sufrir las consecuencias de su traición. La separación forzada, el tiempo y las penurias vividas en el exilio transformaron sus corazones, y la conciencia del error cometido se volvió insoportable. El destino, en su infinita justicia, tejía el reencuentro que, sin duda, iba a redimir el legado familiar. El momento del reencuentro llegó de forma inesperada. En medio de la hambruna que azotaba la región, los hermanos de José se vieron obligados a viajar a Egipto en busca de alimento. El temor y la incertidumbre se entrelazaban en sus mentes, sin saber que el destino los llevaba cara a cara con el hermano al que habían vendido. José, al verlos, sintió en su interior una mezcla de emociones: el dolor de la traición, la tristeza de la separación y, sobre todo, la posibilidad de redención. Con cautela y sabiduría, José puso a prueba a sus hermanos, haciendo que la verdad y el arrepentimiento se hicieran presentes en cada palabra y en cada gesto. Las lágrimas se mezclaron con el perdón, y el reencuentro se transformó en un bálsamo que sanaba las heridas del pasado. La familia, que parecía desintegrarse por el peso del error, encontró en ese instante la oportunidad de reconstruir los lazos que una vez los unieron. La reconciliación se impuso como la única salida para sanar el dolor ancestral y para retomar el camino señalado por el pacto divino. Este reencuentro no solo marcó la restauración del vínculo familiar, sino que también simbolizó el triunfo de la fe sobre el rencor. José, con humildad y magnanimidad, reveló su identidad a sus hermanos, proclamando que todo había sido parte del designio del Creador, quien había transformado el mal en bien para preservar la vida de muchos. Las lágrimas de perdón y de alivio se derramaron en ese instante, y la familia se abrazó, consciente de que, a pesar de las adversidades, la redención era posible para aquellos que se aferraban a la fe. La historia de José, desde su trágico destino como esclavo hasta su ascenso como gobernador de Egipto, se difundió por toda la región como un testimonio del poder redentor de la fe. Su vida
se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que vivían en la oscuridad del sufrimiento, y su sabiduría fue un ejemplo palpable de que la providencia divina siempre actúa, incluso en medio de las circunstancias más adversas. El legado de José trascendió los límites del tiempo y del espacio. La reconciliación familiar y la restauración del honor no solo sanaron las heridas del pasado, sino que también sentaron las bases para un futuro prometedor. La unidad y la redención de la familia de Jacob se convirtieron en la semilla de la nación, que con el paso de los años crecería y se convertiría en el pueblo elegido. Cada generación, al escuchar las historias de sacrificio y fe, se inspiraba a vivir con integridad y a confiar en la inquebrantable promesa del Creador. Los relatos sobre la providencia de José se convirtieron en leyenda, narrados en templos, en hogares y en las plazas de las ciudades. Los poetas y sabios entonaban cánticos en alabanza a la justicia divina, recordando que, incluso cuando el hombre se extravía en la oscuridad, la luz de la redención siempre se alza para guiarlo de regreso al camino de la verdad. Este legado se perpetuó a través de los siglos, fortaleciendo el vínculo entre el pasado y el futuro y reafirmando la creencia de que el amor y la fe pueden transformar incluso las tragedias más dolorosas en oportunidades para renacer. Mientras la nación se consolidaba, las enseñanzas de José y la experiencia del reencuentro familiar sirvieron de modelo para la convivencia y la resolución de conflictos. La lección más profunda que se extrajo de esta epopeya fue que el perdón y la reconciliación no solo restauran lo perdido, sino que también abren las puertas a una nueva era de prosperidad y unión. El dolor se transformaba en fortaleza y las cicatrices del pasado se convertían en emblemas de una fe que, a pesar de todo, nunca se rinde. Después de siglos de redención, de guerras, de exilios y de sacrificios, el clamor del pueblo elegido se alzó en un grito colectivo de libertad. La opresión, que durante tanto tiempo había oscurecido el espíritu de la nación, encontró su contraparte en la inquebrantable fe depositada en la promesa del Creador. Así, en el umbral de un nuevo amanecer, surgió la figura de un líder destinado a encender la chispa de la liberación. Moisés, el profeta y guía cuyo nombre se habría grabado en la memoria de las generaciones futuras. La historia relata que, en el desierto ardiente, Moisés recibió la llamada divina en forma de una zarza que ardía sin consumirse. Ese fuego sagrado reveló la voluntad de Dios: liberar a su pueblo de las cadenas de la esclavitud. Con el corazón henchido de fe y la mirada fija en el horizonte de la promesa, Moisés aceptó la misión. La voz del Señor resonó con autoridad, ordenándole que confrontara al poderoso faraón y que, con mano firme y palabra de justicia, condujera a los hijos de Israel fuera de Egipto hacia la tierra prometida. La liberación se inició en una noche oscura, cuando las plagas y los prodigios anunciaron el castigo divino. Mientras la muerte pasaba por Egipto, la última de las plagas marcó el fin del yugo opresor. Con la urgencia de la salvación, los israelitas se apuraron a empacar sus pertenencias, siguiendo a Moisés por un camino incierto pero iluminado por la fe. El éxodo se convirtió en la travesía de un pueblo que, a pesar del dolor del pasado, miraba hacia un futuro prometido por la voz del Altísimo. Las aguas del Mar Rojo, que parecían un obstáculo insalvable, se abrieron en un milagro que desafió la lógica humana. La muralla de agua se convirtió en el pasaje seguro por donde la nación, unida en un solo clamor de esperanza, cruzó hacia la libertad. En ese instante, el destino se reescribió y el eco del Creador se manifestó con fuerza en cada latido del nuevo pueblo.
El mar, testigo silente de un milagro eterno, cerró sus aguas tras el paso de los liberados, sellando para siempre el milagro que había transformado la tragedia en victoria. Tras la liberación, el pueblo de Israel se encontró errante en el vasto desierto. Durante largos años, mientras la arena y el sol eran sus compañeros constantes, Moisés condujo a su pueblo en una travesía llena de desafíos y aprendizajes. En medio de ese exilio voluntario, se gestó el encuentro más trascendental de la historia. El monte Sinaí, elevado y majestuoso, se presentó como el escenario en el que el Creador se comunicaría directamente con su pueblo. Allí, en la soledad del desierto y bajo un cielo estrellado, Moisés ascendió al monte. La atmósfera se llenó de un misterio sublime, el aire vibraba con la presencia divina. Durante 40 días y noches, Moisés estuvo inmerso en una comunión sagrada, y fue en ese silencio augusto donde Dios reveló la ley, un conjunto de mandamientos y enseñanzas destinadas a guiar a la nación en su camino hacia la justicia y la rectitud. Las tablas de piedra, grabadas con la mano misma del Creador, contenían las leyes fundamentales que regirían la vida del pueblo elegido. El Decálogo, con sus preceptos de amor, justicia y santidad, se convirtió en la columna vertebral de una comunidad que aspiraba a vivir conforme a la voluntad divina. Cada mandamiento no solo era una norma a obedecer, sino una invitación a construir una relación íntima y honesta con el Altísimo, a través de la cual la nación encontraría su identidad y su propósito. El monte Sinaí se transformó en un santuario eterno, un recordatorio perenne de la alianza entre Dios y su pueblo. Allí, entre relámpagos, truenos y una nube imponente, se selló el pacto que uniría para siempre a los descendientes de Abraham. El pueblo, al bajar del monte, lo hizo con el alma transformada. Sabían que cada paso en el desierto era un paso hacia la plenitud de la promesa divina. Con la entrega de la ley en el Sinaí, el pueblo de Israel encontró en la palabra del Señor la guía para ordenar su existencia. La ley no era solo un conjunto de preceptos, sino un faro que iluminaba el camino en la oscuridad del desierto. Los sacerdotes y levitas se convirtieron en guardianes de ese conocimiento sagrado, encargados de transmitir la sabiduría ancestral y de enseñar a las nuevas generaciones los caminos del Creador. La organización de la comunidad se estructuró en torno a ritos, festividades y sacrificios que celebraban la unión entre el hombre y Dios. El tabernáculo, ese santuario móvil erigido en medio del desierto, era el corazón palpitante de la fe. Allí, en un recinto adornado con oro, incienso y telas finas, se celebraban las ofrendas y se renovaba el compromiso con el pacto sagrado. Cada reunión, cada ceremonia, era una oportunidad para reafirmar la identidad del pueblo y para recordar que, a pesar de las penurias, la presencia divina los acompañaba en cada paso. Las leyes entregadas en el Sinaí establecían un marco de justicia y equidad que ayudaba a resolver disputas y a mantener el orden en una sociedad en formación. La ética y la moral se fusionaban en una disciplina que transformaba la vida cotidiana en un acto de adoración. La justicia, tan anhelada en tiempos de opresión, se convertía en la manifestación de la voluntad divina, y la comunidad se fortalecía a través de la unidad y el respeto mutuo. A lo largo de los años, la memoria del Sinaí y la ley se transmitió de generación en generación, convirtiéndose en la esencia misma de la identidad nacional. Las historias de milagros, de redención y de fe se entrelazaron con las tradiciones orales y escritas, creando un legado que no solo recordaba el pasado, sino que también inspiraba un futuro lleno de esperanza. La comunidad, forjada en el crisol de la adversidad, aprendió que la verdadera fortaleza
reside en la unión y en el compromiso con el bien común. Con el paso del tiempo, la travesía por el desierto llegó a su fin y el pueblo elegido se posó, al fin, en la tierra prometida. Ese territorio, descrito en antiguas profecías como una tierra que fluye leche y miel, se convirtió en el escenario del cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. La tierra en toda su magnificencia emergió como un regalo de la providencia divina, un lienzo en el que se plasmarían los sueños y anhelos de una nación. El ingreso a la tierra prometida fue un acto cargado de emoción y de gratitud. Los muros de las antiguas ciudades y los valles fértiles se alzaron como testigos del milagro que había permitido al pueblo redimido alcanzar un destino glorioso. La tierra, bendecida por la mano del Creador, no solo ofrecía sustento físico, sino que también representaba la materialización de un pacto eterno. Cada rincón, cada río y cada montaña eran recordatorios palpables de la fidelidad divina, de que la promesa hecha a los patriarcas se había cumplido. En este nuevo hogar, el pueblo se dispuso a construir una nación basada en los principios de la justicia, la solidaridad y el amor fraternal. Las ciudades se levantaron con murallas y templos, y los campos se llenaron de viñedos, olivares y graneros repletos de grano. La prosperidad comenzó a florecer y el pueblo, ahora libre de las cadenas de la esclavitud, trabajó con ahínco para convertir aquella tierra en un oasis de abundancia y paz. El cumplimiento de la promesa no fue solo material, fue sobre todo espiritual. La tierra prometida simbolizaba el retorno a la comunión con el Creador, el restablecimiento de la armonía perdida y la renovación de un pacto milenario. La fe, tan probada en el desierto, se consolidó en la certeza de que cada sacrificio, cada lágrima derramada y cada desafío enfrentado había sido parte de un plan divino. La nación que emergía de las cenizas del exilio llevaba en su esencia la promesa de un futuro luminoso, donde la redención y la bendición serían una realidad inmutable. La sinfonía de la creación y del destino divino, tejida a lo largo de milenios, encuentra en este momento su clímax y al mismo tiempo su preludio a lo eterno. La historia del pueblo elegido, desde los albores de la creación hasta el cumplimiento de la promesa en la tierra prometida, es un testimonio viviente de la fidelidad del Creador y del poder transformador de la fe. Cada generación que ha heredado esta historia sabe que su identidad no reside únicamente en la tierra que habita, sino en el legado espiritual que ha sido transmitido a través de los siglos. La promesa de un pacto eterno sigue viva en el corazón de aquellos que, a pesar de las pruebas y de los tiempos difíciles, continúan creyendo en la justicia y en el amor divino. El destino del pueblo elegido es, en esencia, la manifestación de una fe que trasciende las limitaciones humanas y se conecta con lo infinito. El legado de la ley, de los profetas y de los patriarcas se erige como un faro de esperanza en un mundo en constante cambio. Las enseñanzas recibidas en el Sinaí, las cicatrices de la travesía por el desierto y los milagros vividos en el cruce del Mar Rojo son recordatorios perennes de que en cada paso del camino el Creador acompaña a su pueblo. Este acompañamiento divino se refleja en las tradiciones, en los ritos y en la vida cotidiana de una nación que, aún en los momentos de adversidad, sabe levantarse y renovar su compromiso con la justicia y la compasión. Hoy, al contemplar la vastedad de la historia, se puede ver cómo cada episodio, cada sacrificio y cada triunfo han sido parte de una sinfonía grandiosa, en la que la fe, el amor y la esperanza son las notas que resuenan a través del tiempo.
La herencia eterna de los patriarcas no es solo un recuerdo del pasado, sino una promesa viva que se renueva en cada corazón dispuesto a creer y a luchar por un mundo mejor. El destino divino, sellado en las tablas de piedra y en los corazones de los hombres, invita a cada generación a ser parte activa de esta gran historia. La nación, forjada en la fragua del sufrimiento y la redención, continúa avanzando hacia el futuro con la certeza de que la luz del Creador nunca se extinguirá. Cada amanecer es un recordatorio de que, a pesar de las sombras, siempre hay un nuevo comienzo, y cada ocaso, la promesa de un renacer en la eternidad. Así, la sinfonía eterna de la creación y del destino divino se cierra en un abrazo de fe y esperanza. El pueblo elegido, con sus triunfos y sus penas, sigue siendo un testimonio viviente de que el amor divino transforma el sufrimiento en bendición y que, en el camino de la vida, la redención es el destino final de aquellos que caminan con integridad y humildad. Con el eco de las palabras de los patriarcas resonando en sus almas, el pueblo mira hacia el futuro con la convicción de que la promesa de Dios es inmutable. La herencia de fe, transmitida a lo largo de los siglos, se convierte en la antorcha que ilumina el sendero de cada hombre y cada mujer que busca la verdad y la justicia. Y así, en la vastedad del tiempo, el destino divino continúa desplegándose, recordándonos que cada vida es parte de una historia mayor, una sinfonía eterna en la que la fe, el sacrificio y el amor se unen para forjar el futuro. Gracias por acompañarnos en este apasionante viaje a través del Génesis y de la sinfonía eterna de la creación y el destino divino. Esperamos que hayas encontrado inspiración, sabiduría y una nueva perspectiva sobre estas antiguas historias que siguen resonando en nuestros corazones. Si este relato te ha tocado el alma y te ha impulsado a reflexionar sobre la fe y la esperanza, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que compartamos nuevas historias y enseñanzas que te conecten con lo divino y con la historia eterna de la humanidad. Déjanos tu amén en los comentarios si sientes la fuerza de este mensaje y comparte este video para que juntos sigamos difundiendo luz y sabiduría por todo el mundo. Hasta la próxima y que la luz del Creador ilumine siempre tu camino.